Bienvenidos una vez más aquí y ahora todos los miércoles a las 8 de la noche en esta serie que estamos haciendo con los candidatos, porque candidatos sí hay, sí hay. Esto no se reduce a 2 o 3 que puede supuestamente estar liderando unas encuestas que además no conocemos porque encuestas tampoco hay, pero candidatos sí, y la idea es que ustedes los conozcan aquí, que confronten sus ideas, que escojan, que lo piensen, que lo mediten de cara a las elecciones del 2026. Hoy me acompañan Enrique Peñalosa Londoño, que obviamente pues no necesita mucha presentación, pero les recuerdo que ha sido elegido en 2 ocasiones alcalde de Bogotá, estudió artes liberales en la Universidad de Duke, obtuvo un MBA y realizó un diplomado, ¿o es un Realmente BA? lo que yo estudié es que se llama así, pero yo lo que estudié fue economía e historia en el pregrado y luego hice unos posgrados en administración pública. Bueno, experto en ciudad, urbanismo y ha tenido múltiples cargos públicos. Está por llegar, estamos esperándolo, a Mauricio Cárdenas Santa María, economista, político colombiano, también ministro de Minas, director de Planeación, ministro de Hacienda, entre otros cargos. Y Mauricio Gómez Amín, abogado, político colombiano, miembro del Partido Liberal, edil de Barranquilla, también senador de la República. Actualmente todavía está de senador o ya renunció. Seguimos en la pelea atajando a Petro hasta el último minuto. Bueno, esa es la más importante. Estamos esperando ya la llegada de Mauricio Cárdenas, pero arranquemos, mis queridos doctores. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Y es un poco la idea, es mostrarle a la gente que hay candidatos, que hay unas excelentes hojas de vida, que hay gente con trayectoria que está en esta carrera por el 2026 y que hay que conocerlos, y que hay que escoger, y que hay que tomarse esta elección muy en serio y con mucha reflexión, porque el país se está jugando un cambio y el futuro. Empecemos hablando un poco por lo que está pasando, lo de las últimas horas, la coyuntura. Yo sí quiero preguntarles a ustedes cómo vieron el fallo en esta segunda instancia de apelación de Álvaro Uribe Vélez. Mire, dos cosas rápidamente. Uno, yo creo que la verdad prevalece siempre. Rescatar al presidente Uribe, se quedó, esperó, respetó la justicia y hoy celebra un fallo que creo que es lo más justo. Y hacer una reflexión sobre el presidente Petro en relación a un Twitter que puso, a un X que puso sobre ese tema, señalando al tribunal, y es: cuando la justicia le sirve, aplaude. Sí. Cuando no, la critica, no acata y no la respeta. No, es que le había puesto otro que decía que se respetaban los fallos y se protegía. Pero además, Darcy, la interferencia del presidente, que es muy grave. Hace poco le pedí al Congreso no interferir cuando condenaron a Uribe en primera instancia. Y hoy el que interfiere es él. Entonces un poco de incoherencia no hacerlo. Yo creo que la majestad de la justicia hay que respetarla. Yo creo que en todo caso hay instituciones en Colombia, eso es lo que estamos viendo hoy. Hay debido proceso en Colombia y hoy yo creo que se le hace también un homenaje, y le hacemos yo por lo menos un homenaje a un hombre que ha trabajado mucho por este país. Yo siempre me quedo con lo bueno de las personas y Álvaro Uribe es un patriota. Ojalá esta generación mía entienda todo lo que hizo en su momento y lo que está haciendo hoy por el país. Quiero rescatar algo, y es, para terminar, el trabajo que está haciendo Uribe hoy por la unidad de todos, no solamente de la derecha, sino del país. Ya vamos a hablar de esa unidad, a ver si se logra o no se logra. Doctor Peñalosa, ¿qué piensa usted? Sí, gracias, Darcy. Yo pienso básicamente lo mismo. Creo que me complace que la justicia colombiana haya declarado inocente al presidente Uribe. Siempre hay que respetar los fallos de la justicia, tanto cuando lo habían condenado como ahora que lo absuelven. Respeto a la justicia colombiana. Es alguien que ha trabajado toda su vida por Colombia. Y además hay toda clase de mitos. Por ejemplo, los jóvenes que oyen las discusiones pensarán que fue una época de horrores y violencia cuando él gobernó. Y lo que es bueno recordar lo siguiente: en los gobiernos de Uribe, la tasa de homicidios en Colombia se redujo a casi la mitad. La mitad. De manera que esa es la realidad. Y de nuevo, yo he estado enfrentado a candidatos uribistas
en varias elecciones, en las últimas elecciones. Yo no hago parte del Centro Democrático, pero sí... Doctor creo. Bienvenido, Mauricio Cárdenas, Mauricio. por favor, Disculpas. siéntese tranquilo, lo estábamos esperando. Llega apenas, acabamos de empezar hace Ahí está unos en el aire. minutos. Claro. Sí, estamos Qué pena. al aire, pero para nada. Siéntese que aquí... De manera que creo que hay que respetar la justicia y pues ni hablemos de lo que hace Petro. Petro es una vergüenza lo que hace, pero para hablar de Petro Sí, ahorita hablamos de Petro porque podemos yo sí hablar quiero después, ver... pero en este momento lo que es cierto, es claro que el presidente Uribe, y decías tú, por ejemplo, que los jóvenes no saben cómo era este país. Realmente, pues están comenzando a ver cómo es que era, porque lo que tenemos ahora está Es un pareciéndose retroceso. mucho a lo que había antes de que No, llegara era- Uribe. Medio país tomado por la guerrilla. Es que aquí llegaron la guerrilla a tomarse la Calera. La entrada de aquí, la entrada de Villavicencio a Bogotá, en Bogotá prácticamente. Sí, las Pues todos los goteras. fines de semana. Pescas milagrosas. hacía pesca milagrosa la guerrilla. Entonces era un país que era un desastre antes de la llegada del presidente Uribe. Acabamos de empezar, doctor Cárdenas, y ya lo presenté, hoja de vida y todo, y estábamos hablando sobre el fallo de Uribe, que digamos es como lo último, lo que acaba de pasar, y quería saber su opinión, su perspectiva frente a este fallo. Bueno, yo lo primero que digo es que me alegro mucho de ese fallo, por el propio presidente Uribe, por su familia y por el país. Para Colombia es bueno. ¿Por qué? Porque está mostrando que cuando la justicia opera sobre la base de la evidencia, el análisis serio, riguroso de las pruebas y sobre todo ajena a la política, las cosas funcionan bien. Ese debe ser el ejemplo de cómo debe operar la justicia en nuestro país. Me alegro, me parece muy bueno para el país, me parece que para este proceso político que ya está empezando también va a ser que las cosas salgan mejor, porque se quita un elemento que está siempre generando un ruido, que era un elemento negativo desde el punto de vista del proceso político. Concentrémonos ahora en los temas de Colombia. Me encanta la decisión e insisto, me alegra en lo personal. Quiero preguntarle, ¿usted cómo vio al presidente Petro en esa entrevista de los últimos días en Univisión? Estamos todos como muy confundidos, todo el mundo tiene como una... ¿Usted cómo de verdad está viendo Mira, y está percibiendo a Petro? Uno en estas cosas de la política trata de ser siempre prudente, de cuidarse, de decir las cosas con mucho tacto. A mí me parece que cada día es más claro que el presidente Petro tiene un problema mental, tiene un problema en el que no puede conectar con la realidad, se remonta a cosas que no tienen nada que ver, se distrae, se desvía, no responde las preguntas, está también un poco con una actitud donde, pues, muy mesiánica, esa idea de que él quiere ser recordado por la historia universal, no la historia colombiana, por la historia universal. Es algo que realmente me parece ser que muestra que él inolvidable. no tiene hoy la serenidad mental para resolver los problemas de Colombia. El presidente necesita un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Afortunadamente le quedan solo 220 días antes de la primera vuelta. 8 horas. Sí, entonces ya los 30 colombianos estamos minutos, contando 20 ese momento. segundos. Pero ¿qué es lo importante acá? A él como ser humano, como individuo, pues decirle que el país es solidario con la necesidad de que una persona que tiene una dificultad, no sabemos cuál es, no nos vamos a poner a especular, pero hay unas reacciones que no son normales, en mi opinión. Y que el país tiene que estar en manos de un jefe de Estado que esté en plena forma y que esté dedicado a resolver los problemas de los colombianos y que tenga la serenidad, la estabilidad emocional. Lo que pasó ayer en esa entrevista con Daniel Coronel no está bien, no es normal. Usted dice que tiene unos problemas claramente mentales, doctor Peñalosa. ¿Usted cree que en adelante debíamos hacerle unos exámenes físicos, mentales a todos nuestros candidatos o alguien que quiera ser presidente de la República? ¿Usted también lo vio así? Yo también lo vi exactamente así. Es que es bueno recordarle a los colombianos que lo que él dijo, ¿no? Es lo que acaba de decir Mauricio Bona, que él no es un líder para Colombia, que él es un líder mundial, que ya lo escuchan en el mundo. Y no solo eso, que había que tumbar a Trump, ¿no? Sí. Que había que tumbar al presidente Trump. Entonces, eso es un tema grave por el daño inmenso que le puede hacer a Colombia. Pero lo grave es que yo creo que no es solo porque tenga problemas. Yo sí creo que él
tiene una visión... Pero los temas físicos y mentales son importantes. Usted estuvo yo en algún a mí momento, me parece acuérdese, bien. con... ¿Thanos Mocus? Sí, señor. No, pero él es una persona que no ha tenido problemas en el funcionamiento de su cerebro. Tiene un problema de... Parkinson, de pero eso en Parkinson. algún momento le costó la presidencia también. Bueno, no sé, pero el punto es que él nunca ha tenido cosa parecida a eso como lo que muestra Petro. Pero es que yo creo que lo de Petro es grave también por lo siguiente. Yo lo que creo es que las personas que después de lo que ha venido haciendo Petro siguen apoyando a Petro, realmente muestran que más que la razón les importa el odio, porque Petro lo que es un líder del odio. Y lo que pasa es que Petro, en su desespero, está buscando fomentar un nacionalismo comunistoide primario, y él no solamente no le preocupa que los Estados Unidos le impongan sanciones a Colombia, sanciones que son gravísimas. Es Sí, decir, pero- ¿qué es lo que esto significa? No es decir, lo que quiero decir es que no es solo por loco, es decir, lo que él está buscando, él no solamente no le preocupa que nos impongan aranceles que pueden dejar a cientos de miles de colombianos sin Sí. empleo, a millones de colombianos sin ingresos, sino que él lo está buscando. Es que miremos lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo en Nueva York? ¿No? Es Salió provocador. con un megáfono a las calles de Nueva York a decirle a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que no le hicieran caso al presidente Trump. Sí, pero Eso, eso imagínese, es, pero la imagi- pregunta aquí es, ¿eso es locura o es algo hecho a propósito? Bueno, por eso estoy diciendo, es que eso, déjame terminar en 2 segundos, que yo creo que es a propósito que él lo está que haciendo. se hace el loco. No, yo lo que creo, estoy convencido, por eso digo que lo grave es que él quiere que se le impongan sanciones a Colombia. Imaginémonos que hay un presidente extranjero que venga a Colombia y salga a las calles con un megáfono Sí, a no, decir que inadmisible. el ejército colombiano no debe obedecerle al presidente de Colombia. Entonces, Petro está buscando que haya sanciones contra Colombia. No solamente no le preocupa, sino que es lo que está buscando, porque él cree que así estimula unas pasiones nacionalistas, anti-Estados Unidos y demás, que eso le sirve a él políticamente. Entonces no le importa que haya millones de colombianos que se queden sin ingresos, siempre y cuando eso le vaya a servir a él políticamente. Mauricio Gómez. Pero le voy a decir por encima, y yo me quedo con lo que dice Mauricio Cárdenas, de si está loco o no, es el impacto en la economía de nuestro país, en el turismo. El 60% del turismo que recibe Colombia viene de Estados Unidos, pero ¿dónde me dejan los exportadores de cacao, de café, de flores? Están muertos del susto hoy, pero le voy a poner un ejemplo de Barranquilla, pequeñito. La empresa Tecnoglass, que genera en Barranquilla 10.000 empleos. Sus exportaciones son todas a Estados Unidos y en un 90% a la Florida. Están muertos del susto hoy. Entonces, ¿quién paga al final del día los platos rotos de las locuras de Petro? De lo que dice Petro. pero, el a ver. ciudadano de a pie, esa madre cabeza de hogar que trabaja ahí en esa empresa, que hoy le paga el colegio al hijo por su trabajo y que mañana puede quedar en la calle porque simplemente esa empresa cerró, se quebró, porque no dio. Entonces, yo sí creo que esto es más serio, porque yo creo que esos 220 días es un mundo de tiempo. Y ahí es donde creo también que el Congreso de la República tiene que jugar un papel estos días de no solamente ganar las elecciones, como lo estamos haciendo hoy, compitiendo democráticamente, sino atajando al presidente. Todavía puede hacer mucho daño. Claro, todavía puede hacer mucho daño y todavía tiene agenda en el Congreso y todavía hay congresistas que le juegan. Hay partidos todavía que le juegan, incluyendo al mío en Cámara. O sea, yo lo que creo es que la responsabilidad que tenemos nosotros hoy, y ojalá, y yo quiero decirle a Mauricio que esa carta que firmaste con Luna, tenías que invitarnos a todos, porque es que tiene más peso una carta de 20 que de 2. ¿Y por qué? Porque Pero fue es que, efectiva, fue muy efectiva. sí, pero imagínate lo Pero ¿por qué no efectiva los que hubiera- invitó? pero imagínate lo efectivo que hubiera sido que Peñalosa, que Marta Lucía, que Daniel, o sea, que mucha gente que está en esto le llegara no a Berry Moreno o a los parlamentarios o al Congreso o a Marco Rubio una carta de 20 precandidatos y no de 2. ¿Por qué? Porque el mensaje para Estados Unidos es uno solo. La horrible noche pasará. Bien. Habla No, está muy bien bien, está inglés, bien. además, No, está bien, pero, está bien. pero unidos somos más fuertes en cartas, en comunicados, porque en este momento Estados Unidos nos tiene que ver es así. Pero, ¿sabes Pero por qué? vea, Tal vez déjame te Ahorita, contesto. no, porque vamos a hacer una pausa. Ahorita Dale, cuando entremos usted nos dice por qué Sí, hizo sí, esta sí, carta sí, y por sí, qué no sí. los invitó. Así Hacemos es. una pausa en Aquí y Ahora, ya regresamos. Y yo le puse like y todo.
Chévere, chévere. Bueno. No, y está bien el punto. Ahora lo contestamos. Seguimos en Aquí y Ahora con nuestro panel de candidatos. Hoy Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas Santamaría y Mauricio Gómez Amín. Nos quedamos en un punto. Doctor Mauricio Cárdenas, ¿usted por qué no invitó aquí al doctor Mauricio Gómez, al doctor Enrique Peñalosa que firmaran la carta? Yo he redactado 2 cartas en las últimas 2 semanas que las han firmado varios candidatos. Una, a raíz de la decisión de quitarle la visa a Gustavo Petro, cuando salió en las calles de Nueva York a denunciar, a decir que llamaba como una insurrección de los militares para que no obedecieran a su comandante en jefe en Estados Unidos. Ahí sacamos una comunicación y la firmamos varios precandidatos. El domingo, ¿qué ocurre? Había que correr y no había tiempo para empezar a hacer la búsqueda de unos consensos, porque en esas cartas todo el mundo quiere ajustar la coma. Entonces dije, no, aquí el tiempo es fundamental, tenemos que salir ya, porque yo sabía que la persona que podía llevar la carta a la Casa Blanca tenía tiempo muy limitado y lo podía hacer en una ventana muy, muy estrecha. Afortunadamente eso ocurrió, y esta mañana, como usted lo sabe, en la FM lo anunciamos desde muy temprano, porque desde anoche recibí yo la información de la persona que fue el emisario, que habló, que no es de los círculos políticos, que no es de un tema diplomático, no era un funcionario del gobierno, sino una persona que lo hizo a título y que puramente dijo que personal. no habrá aranceles. Que desde anoche dijo no, él entendió el argumento, él dijo, al ponerle los aranceles a Colombia, se perjudicaba a todo un país, lo que han dicho Enrique y Mauricio, y eventualmente se hubiera podido beneficiar Gustavo Petro, que sabe jugar muy bien el papel de víctima, y hubiera dicho que su incompetencia, su falta de resultados, pues ahora es consecuencia del imperialismo de Estados Unidos. Entonces, ahorrémonos eso, en 225 días la democracia colombiana va a operar. Nosotros mismos vamos a encargarnos de derrotar al pacto histórico, de derrotar esas ideas. Entonces, presidente Trump vio que era un tema de tener cierta paciencia, que Colombia resuelva sus propios problemas y no perjudicar a todo un país por los errores de Gustavo Petro. Darcy, usted dijo una cosa muy importante, la salud de los presidentes, y más allá de la salud física, la salud mental. Y un poco también su forma química, de vida, también, su estilo, química, es ¿no? decir. Entonces, ¿qué propongo yo? Un examen anual, completo, esos exámenes ejecutivos que se hacen aquí en Colombia muy bien, y que los resultados de esos exámenes sean públicos, que sea obligación del presidente demostrar qué está pasando en todos los frentes y que el país lo sepa. Y también una presidencia más abierta en el sentido de cómo es la vida del presidente, ¿no? Cómo es su estilo, con quién vive, cómo vive. Yo creo que eso es importante también que el país lo conozca. Entonces, más transparencia, que no haya tanta incertidumbre. Nosotros no sabemos dónde está, quién es, no sabemos mucho de Gustavo Petro, nos da sorpresas todo el tiempo. Yo creo que es bueno que el país tenga un presidente que dé más certezas, más confianza. Entonces, el mensaje es, la próxima lo invitan, las invitan. Esto funcionó. 2, el examen tiene que ser abierto, que el país lo conozca. Y por último, yo creo que el problema de una enfermedad mental, una dificultad como la de Gustavo Petro, es que él la combina con el caos, porque él le gusta el caos y él piensa que puede pescar en río revuelto. O sea, él está buscando generar un caos, una confrontación con Estados Unidos, para él de ahí eventualmente declarar una conmoción y buscar un estado de excepción. Pero él juega con el tema de Palestina, entonces, se le van los temas y entonces no siempre buscando un enemigo, ¿no? Él no está pensando en el bienestar de los colombianos en este momento. Yo recuerdo que el día de elecciones en el 2022, doctor Peñalosa, creo que nos encontramos por ahí caminando, yendo a votar, y usted lo dijo, va a ganar Gustavo Petro, y no, el país no sabe en la que se está metiendo. ¿El país se acuerda? Por ahí, claro, por los 80 y es que pico. a mí me parece aterrador que haya gente que haya votado en blanco, que haya gente muy importante que votó por él, que haya personas serias que se hayan ido de ministros a ese gobierno,
porque era obvio cómo era Petro. Para mí sí era clarísimo. Yo soy petrólogo, no petrófilo. Yo he estudiado mucho, yo lo conozco hace mucho tiempo. Y primero Petro tiene una mentalidad de guerrillero, es decir, ¿qué significa eso? Que para él, que haya unos cuantos muertos para lograr sus objetivos políticos es legítimo. Por ejemplo, él es muy orgulloso de lo que hicieron en el Palacio de Justicia, de la toma del Palacio de Justicia. Y no fue el cuento de que los militares actuaron de una manera u otra. Ellos desde que entraron asesinaron al portero del edificio, un humilde portero. Entonces, esa mentalidad de Petro para mí siempre era obvia, y más aún nos salvamos de que las instituciones colombianas eran más fuertes de lo que podían haber sido, y especialmente que las Fuerzas Armadas y la policía no le hacen el juego, porque en Venezuela lo que pasó es que las Fuerzas Armadas le hacían el juego a Chávez y le permitieron tomarse el poder, volverse una dictadura, y a Maduro. En cambio en Colombia no, en Colombia ese chiste no lo pudieron Pues es hacer. que no tenemos petróleo, no se volvieron ricas y no había que ofrecerles, en fin, pero doctor Mauricio, yo entiendo el reclamo suyo a Mauricio Cárdenas un poco por el reclamo de la unidad, alrededor de la unidad que tantas personas están trabajando, que el expresidente Gaviria, que el expresidente Uribe, que Pastrana, que en fin, Vargas Lleras, que todo el mundo está buscando, y es un poco esa unidad. ¿Usted la ve complicada de llegar a eso? O sea, como la derecha, la centro derecha sigue muy disipada, muy atomizada. Mire, voy a ser políticamente incorrecto en lo que voy a decir. Y es lo siguiente, hay que tener cuidado con esa unidad. No es una unidad del todo vale. Ojo, porque ahora vemos a Juan Manuel Santos, que siempre ha dicho, no tengo nada contra el presidente Santos, pero siempre ha dicho que él no votó por Petro, que él no participó pero ahora está reencauchando. Él me dijo a mí Está que no reencauchando, votó por Petro. ojo, a Cristo, a Murillo y a Liscano, que es su gabinete, que fue el gabinete de Petro. Ojo, y nos dejamos meter los dedos en la boca. Si hay una regla clara, y tú lo sabes, Pero en la unidad, Liscano no fue gabinete de él. pero es más santista que todos aquí. También era Y uribista. entonces yo también lo que te quiero decir es, ojo, y nos dejamos meter los dedos en la boca, porque lo que está pasando en el país es muy grave. Y los cómplices del gobierno, los que trabajaron en este gobierno, pelecharon de este gobierno, no tienen la oportunidad de entrar aquí. Y ahí no me pueden decir que no trabajo por la unidad porque diga eso, porque es que el 73% de los municipios hoy está en manos del Clan del Golfo y del ELN por culpa de Petro. Pero mi casa ya se acabó y dejó sin subsidio a los 2, 3 y 4 para vivienda propia por culpa de Petro. Pero además, hoy tenemos al ICETEX con 3 billones menos y 55,000 jóvenes sin oportunidad para estudiar en el país por culpa de Petro. Ojo con la salud, 36,000 servicios cerrados, Darcy, por culpa de Petro. Y ahora los petristas que trabajaron dicen, no, yo llegué por mérito. Bueno, entonces hablemos. Entonces yo sí creo que esa unidad es necesaria, pero esa unidad debe estar enmarcada en personas que no hayan votado por él, que no hayan trabajado con él y que quieran un país distinto al que él nos ha entregado hoy. Ojo. Aquí ninguno trabajó con él hasta donde No, yo por sé, eso yo estoy y no diciendo votaron que por Mauricio, él. esa es la regla de oro que Creo. hemos A tenido ver. todos aquí. Pero sí quiero saber. Pero termino con esto. No, simplemente es para responderte. Lo único que salva a Colombia es la unidad. Pero la unidad de la centro derecha, ojo. Yo creo que hay que comenzar a trabajar en eso realmente, a poner unas reglas de juego clara, una metodología clara para depurar primero y después para concentrarnos en quien conecte y acompañarlo. Bueno, entonces díganme dónde se ve cada uno de ustedes. Yo sé que estamos en construcción, pero ¿dónde se ven con quiénes sí y con quiénes no? Esas son unas reglas que cada uno y unas líneas rojas que cada uno me imagino que tiene absolutamente claras. ¿Puedo Exministro. plantear mi punto de vista? Voy a empezar con un comentario, algo que dijo Enrique, como implícitamente criticando el voto en blanco en las elecciones del 2022. Yo soy una de las personas que votó en blanco en el ¿Ah, sí? 2022. Sí, porque Tenía definitivamente más en la cabeza Fajardo. definitivamente no iba a votar por Gustavo Petro, nunca fue una opción. Yo desde el primer momento siempre entendí para dónde iba ese gobierno. Mis columnas en el tiempo, desde que empezó, antes de que se posesionara Petro ya eran muy críticas. Pero tampoco iba a votar por Rodolfo Hernández porque no me gustan los charlatanes, no me gusta la gente que dice una cosa y hace otra.
Entonces, no iba a votar por Rodolfo Hernández y voté en blanco. La primera vez en mi vida me sentí mal, porque uno, pues como que dice, ¿cómo es posible que no haya una buena opción? En el 2026 tenemos que asegurarnos que haya una buena opción, que el país tenga una buena posibilidad. Pero hay varios charlatanes por ahí. Hay ya. muchos charlatanes. sea, Entonces, perdón. eso nos lleva al tema de cómo armar la consulta de centro-derecha de la que habla el senador Mauricio Gómez a mí. ¿Cómo se puede armar? Yo creo que eso tiene que ser sobre la base de, me parece bien el criterio de que no sean personas que hayan trabajado con Gustavo Petro. Eso está claro. Eso Usted es eso saca, primer punto. Saca a Dos, Liscano, a Roy, yo pondría 3 a criterios. Cristo. Sí, 3 criterios. Criterio número 1, acabar con la política de paz total y retomar el control del territorio. Ese creo que es un punto inamovible. 2, dejar esta cosa de que se va a desestatizar el país y a poner al sector privado contra las cuerdas. No, esto es con el sector privado. Que sea la visión de que se trabaja con el sector privado armónicamente. Y 3, algo de lo que no se habla mucho, que se estabilice la economía, empezando por las finanzas públicas. Es que el descuadre fiscal, Claro. el roto Y fiscal ahora es profundizamos gigantesco, en entonces se necesita eso. un gobierno serio que venga a poner la casa en Sí. orden. Yo diría que después de eso, bueno, que haya diversidad de opiniones sobre la adopción de parejas del mismo sexo, que se haya diversidad de opiniones sobre cómo va a ser la relación comercial con los otros países de Latinoamérica. Bueno, no sé, diferencias como quieran, pero en esos 3 elementos yo diría, nos Que debemos poner de que acuerdo. tienen que estar de acuerdo. Sí. Usted, doctor Peñalver, pero yo le veo a usted unas líneas rojas y lo oí. Me parece que una de sus líneas rojas es que no le gusta, por ejemplo, Abelardo de la Espriella y que usted no estaría en una consulta con él. ¿O me equivoco? Yo creo que eso es distinto del centro derecha. Lo que yo, más allá de vetos en este momento, lo que sí invito yo a los ciudadanos es a que se fijen no en lo que la gente habla, sino en lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué es lo que muestra? Porque es que los políticos hay unos que hablan muy bien y hablan lindo, y entonces ahora son los que son valientes, maniduros y demás, pero ¿qué es lo que han hecho en la vida que muestre realmente ese carácter, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir en el tema de la seguridad, ¿no? Yo, por ejemplo, reduje de 45 a 25 los homicidios por 100.000 habitantes en Bogotá en mi primera alcaldía y de 17 a 13 en la segunda. Por ejemplo, yo inventé los CAIs blindados y por eso se salvó el policía que le pusieron una granada en Ciudad Bolívar la semana pasada, ¿no? Porque eso se adoptaron en el resto del país y ese CAI era blindado. Yo creé la Secretaría de Seguridad de Bogotá, yo acabé con los horrores de esas repúblicas independientes del Cartucho y del Bronx, a 2 cuadras cortas de la Plaza de Bolívar y de la Casa de Nariño, donde no entraba la policía, que eran totalmente controladas por los criminales del narcotráfico. Entonces, simplemente para señalar unas cosas concretas. Entonces, yo sí invito a los ciudadanos a que tengan mucho cuidado. Mauricio hace un minuto hablaba de charlatanes. Culebreros. Entonces, lo que es cierto, ojo, 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 porque los ciudadanos muchas veces se quejan de los políticos porque hablan mucho. Entonces, fíjense, ciudadanos, yo me siento orgulloso. Yo 40 y pico de años en el servicio público y le he mejorado la vida de verdad a la gente, con toda clase de colegios, cientos de parques, sistemas de transporte masivo, el metro, hospitales, centros felicidad, centros culturales, en fin, que cada cual, pero cualquier cosa que hayan hecho. Pero ojo con los que solamente hablan y se hacen los valientes y los machitos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que por ahora más que Los poner tigres de vetos, papel. exacto, más que poner vetos es realmente Lo dijo usted. mirar ciudadanos. Yo los invito a que miren personas que hayan demostrado que producen resultados Claro. que le mejoran la vida a la gente, que han demostrado carácter para hacer cosas, ¿no? Miren, más que lo que los candidatos digan, fíjense qué es lo que han hecho en la vida. Bueno, por sus obras los conoceréis. Ustedes pusieron el tema de la economía, que yo creo que es un tema de los más importantes a resolver. Ahora, el tema de hablando de la charlatanería y todo eso es que nadie quiere hablar de impuestos. ¿Quién de ustedes se quiere comprometer y decirle a los colombianos, qué pena, pero sí necesitamos una reforma tributaria? Vamos a terminar en un déficit fiscal complicadísimo. ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Ustedes están dispuestos a comprometerse con impuestos? O no, mi gobierno no habrá más impuestos porque nadie va, y si quiere se lo firmo sobre piedra, ¿no? Como dijeron otros candidatos, doctor Mauricio. Mire, pero ahí es populismo salir a decir que el país no lo vamos a recibir casi quebrado, Mauricio. Pero lo más importante no es
si se cobran o no más impuestos. Es que con la plata de los impuestos se logre cambiarle la vida a las personas. Es que la ejecución de este gobierno fue pésima. Mire, Pero si una el recaudo- tributaria ahora... El recaudo estuvo pésimo Por también. eso, pero una tributaria ahora y tienen 70 billones de pesos del año pasado y 80 de este sin ejecutar, sin obras. Mire, y le voy a poner el ejemplo, qué pena que hable tanto de Barranquilla, pero es un ejemplo a nivel nacional. Ya la gente paga feliz el predial y paga feliz los impuestos porque las obras se ven. Los ciudadanos quieren resultados. Estoy de acuerdo con Enrique en eso. Y yo creo que, por supuesto, hay que llegar a revisar el tema tributario, hay que llegar a revisar el tema de la DIAN, porque pagan los mismos con las mismas. Y la DIAN se la tomó Papá Pitufo estos 3 años y fue un desastre Unos en el 4 recaudo. millones de colombianos los que tributamos. Así es, pero lo que le quiero decir es que peor que eso, la evasión y la elusión es grandísima. Y la DIAN se ha quedado, y tú lo sabes, rezagada en el tiempo y al contrario de modernizarla, con todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, es para que estuviéramos recaudando y no apretando, mucha más gente pagando y no apretando a los mismos de siempre. Y yo creo que ya el bolsillo de los colombianos se reventó totalmente. Yo sí creo que hay que llegar a revisar cómo descargamos un poco y cómo al contrario adelgazamos el Estado, que se engorda. Mire cuántas OPS firmadas por Petro estos 3 años. ¿Cuántas embajadas abiertas? ¿Cuántos consulados innecesarios abiertos? No, es que yo creo que ya sobra. Pero por sobra eso, hablar lo que de le eso, quiero- porque, Ya los ejemplos. Por eso, sí, entonces o sea, lo que le quiero decir, hay que llegar a adelgazar, hay que llegar a ser responsables en el manejo fiscal, sobre todo en lo internacional. Nos acaban de cerrar la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Un desastre. Entonces yo sí creo, y hay que volver a darse al gobierno técnico, Mauricio. Si yo reconozco algo en ti es eso, y yo fui representante La y tú seriedad, ministro. la seriedad. No, lo técnico, Sí. la idoneidad en los cargos, volver a eso y dejar de tanto amiguismo y de poner al amigo del amigo del amigo en el cargo público y comenzar a nombrar un gobierno corporativo técnico que le devuelva la confianza al ciudadano en lo público. Entonces, yo sí revisaría el tema tributario para descargar un poco a las empresas, al ciudadano de a pie, adelgazaría el Estado, hay que hacer una cirugía urgentemente y, por supuesto, priorizaría algo muy importante y termino con esto, y es la inversión en las regiones. Se perdió el diálogo regional. Bueno, Se perdió el diálogo con los alcaldes, de autonomía territorial, pero sobre todo el diálogo regional. Si llegamos nosotros que venimos de las regiones y entendemos lo que sufrimos con el centralismo, entendemos que lo único que saca a Colombia adelante es un gabinete regional donde todos los departamentos y regiones de Colombia estén representados con gente buena, técnica y decente. Cero corrupción. Y algo le voy a decir, Enrique dijo algo ahora, ninguna investigación en 40 años. Yo le puedo decir también con la voz alta y con el corazón en la mano, que yo llevo 24 años en el legislativo, de edil, concejal, representante, senador, y no he tenido una sola investigación en la Corte Suprema. Salgo del Senado en 6 meses con mis manos limpias, diciéndole a Colombia que le serví desde el legislativo, con transparencia y pensando siempre en el bienestar común. Doctor Cárdenas, usted que fue, ¿cuántas veces ministro de 2, 3? No, de Hacienda una sola vez, pero ¿Una largo, sola vez? 6 años. Bueno, planeación, minas. ¿Qué haría usted como presidente con el tema económico del país? Mira, el problema de las finanzas del gobierno ya no se puede resolver por la vía de los impuestos. Ya no habría cómo. No. Entonces, el capital político del próximo gobierno hay que invertirlo en el recorte del gasto. El gobierno está gastando mucho, el aumento del tamaño del gobierno. Yo fui ministro hasta el 2018, ministro de Hacienda. En ese momento, el tamaño del gobierno nacional era 18% del PIB. Hoy es 25% del PIB. ¿Cómo así? De 18 a 25. Es una locura. Y los aumentos de los ingresos han aumentado 1 punto. O sea, el resto es déficit, deuda. Eso no es sostenible. Entonces, el capital político del próximo gobierno, ¿Nos quedan activos para vender? no, esto es recorte nómina, recorte las OPS, acabe con el Ministerio de la Igualdad, acabe con la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, cierre embajadas. ¿Con la Duro, corrupción? duro. El trabajo O sea, es del como próximo ministro apretarse el cinturón o como ministra. Rudolph Yo estoy Hobbs. pensando mucho en una mujer ministra de Hacienda. ¿Ah, sí? ¿Quién? Una mano dura, firme. La estoy viendo por aquí. Hay muchas, muy buenas, muchas trabajaron conmigo. Pero aquí lo que se va a requerir es un recorte grandísimo. Ahora,
se requiere capital político, porque todo eso genera reacciones. Ahora, en mi opinión, más que subir impuestos, honestamente, para generar la confianza, para reactivar la economía, hay que bajar el impuesto de renta del 35 al 30%. Y hay que hacerlo rápido, porque nos estamos quedando por fuera. Entonces, esto es un poco como lo Milei, nos va a doler. sí, nos sí, va a yo doler, creo que aquí pero vamos toca a salir. tratamiento de choque para poder cosechar rápido los beneficios. ¿Cuál es el beneficio de un ajuste fiscal? La confianza. Que el empresariado diga, esto está bien, esto va a salir bien. Y el ciudadano. Entonces empiezan a sacar una cantidad de proyectos de inversión. Porque hoy, ¿cuál es la palabra? Cuando alguien le propone esto en negocio, Darcy, ¿qué contesta todo el mundo? Dice, esperemos a ver. Esperemos a ver qué Esperemos va a pasar. a ver. Nosotros tenemos que ser me el imagino gobierno. que cuando ustedes van a Sí. pedir aportes también les dicen, Esperemos a ver, esperemos a ver cómo esto es que se van, decante. esperemos a ver cómo es que se van a unir. Son muchos candidatos, ¿no? es que Sí. son muchos candidatos. No, Yo lo sé, o sea, yo sé. quiero ser el presidente que cambia el esperemos a ver, esto es marco mental. Pero- del esperemos a ver al hágale. Hágale, Que la ahí gente dice, estamos, si no sí. lo hago yo, lo va a hacer mi competidor. Y eso se logra con un tratamiento de choque, decir, vamos a hacer el ajuste. Y automáticamente pasa otra cosa que es maravillosa. A Colombia hoy le están cobrando una tasa de interés para prestarle plata a la República de Colombia del 13%. En mi época era 7%. Entonces, con que usted la baje del 13 al 10, ya se ahorra 20 billones de pesos en intereses, que no le duelen a nadie. Usted se los ahorra y nadie le duele. Entonces, tenemos que poner en marcha esa dinámica de optimismo, de confianza, de seriedad en el manejo fiscal, que es la tradición de Colombia, por cierto. Entonces, ese para mí es el pilar número 1 del gobierno. Y creo firmemente en la descentralización. Yo digo que yo invertiría mi capital político en un verdadero acto legislativo para reformar el sistema general de participaciones, pero no como el cuento que trató de hacer Cristo y Petro indirectamente, que es, va más plata a las regiones. No, vamos a discutir al tiempo. ¿Cuánta plata va para las regiones y cuáles son No, las porque funciones? además eso ¿Y para tenía, qué? eso Sí. tenía el efecto nocivo de comprar Sí. al Corrupción. Congreso Sí, para que claro. les No, no. aprobaran otras cosas. Fuentes y usos. Eso fue mermelada. Fuentes y Pero- usos. Pero mire, una de las cosas que yo recuerdo Pero de una Enrique recomendación Peñalosa. para el ministro, y es la palabra hágale en Bogotá, en Barranquilla es pa'lante, si no, no te entiende. Listo, para adelante. Doctor Enrique Peñalosa, una de las cosas que recordemos de Enrique Peñalosa como alcalde es que a veces uno decía, pero ¿por qué no habla y no discute todo con los ciudadanos? Tomaba decisiones, no se ponía, y después uno empezaba a entender, pues sí, si uno se pone a discutir todas las cosas no se hacen, ¿cierto? Si uno se pone a mediar y a socializar todo, las cosas terminan no haciéndose. No, lo que yo diría que la mayoría de las cosas que yo hice que transformaron a Bogotá y a las ciudades colombianas, si me hubiera puesto a preguntar, no se hacen. A mí casi me tumban de la alcaldía por hacer andenes, para hacer que la minoría ínfima que tenía carro respetara a los ciudadanos de a pie, que eran los de menores ingresos, para recordar que la persona que va a pie tiene el derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que la que va en el carro. O quitar espacio a los carros para dárselo a transporte masivo de Transmilenio. O hacer que tal ahora que contraté el metro elevado y entonces Claudia lo demandó, Petro trató de tumbarlo, en fin, ¿qué tal que uno quisiera poner a todo el mundo de No acuerdo? tendríamos nada. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas, tanta consultadera, ¿no? Aquí Colombia tenemos toda clase de carreteras bloqueadas y además hay unas minorías, que por ejemplo Bogotá tiene un riesgo alto de energía eléctrica, de quedarse sin electricidad, y no solo por las consultas previas, sino porque, digamos, un dueño de finca decide que no quiere que le pase la línea de alta tensión por su finca. Entonces, claramente hay que tener, a veces en el gobierno hay muchas personas que lo que quieren es ser reinas de la simpatía. Y yo creo que muchas veces hay que hacer cosas impopulares. Hay que hacer cosas impopulares. ¿Cómo era pero su eslogan? Impopular pero efectivo. Exacto, hay que ser impopulares pero eficientes. Sí, hay que eso. tomar decisiones difíciles y además sin pensar en cuál es el costo político, pero pensando en que eso es lo correcto que hay que hacer para que el país salga adelante. Por ejemplo, la bloqueadera de carreteras que hay en Colombia en este momento. No podemos seguir permitiendo que cualquiera, con cualquier motivo, siente derecho a bloquear las carreteras. Y si es necesario hay que cambiar la ley, la constitución, lo que sea. Pero eso no permite, eso a los que más afecta es a, por ejemplo, pequeños campesinos. La economía no puede funcionar, no podemos competir. Y no puede ser que unas minorías, el que quiera, con unas razones justas o no justas, no importa. Aquí tiene que prevalecer la ley.
tiene que hacerse cumplir A la ver, ley. Pero entonces le voy a poner un ejemplo. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Entonces le dice uno, alcalde, ponga autoridad, caramba, 4 gatos están bloqueando el aeropuerto del Dorado. No, es que el decreto tal, es que tengo que hacer el diálogo primero, es que no puedo hacer, es que no puedo usar un DEMA, un DEMA creo que se llama la nueva fuerza. ¿Qué hace entonces? ¿Pasarse por la ley encima o qué hacemos? Mire, hay cosas que hay que cambiar con la ley. Yo lo que le digo es lo siguiente, cuando yo estoy en la alcaldía, a mí no me la montó a la primera línea. Bueno, yo sí traje el ejército, ¿no? Trajimos ejército, sacamos incluso tanquetas a los carriles de Transmilenio en algunos casos. No permitimos que quemaran los buses en los portales que hubieran dejado a la gente sin transporte y sin ingresos, sin poder trabajar, sin comida, ¿no? Y de ninguna manera lo permitimos. Después, cuando llegó Claudia López, es que ahí sí, que mis muchachitos, que no sé qué, y incendiaron a la ciudad. Sí. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, y vuelvo a decir, simplemente cumpliendo la ley. El alcalde Galán, por ejemplo, tiene razón cuando dice que hay unas normas absurdas que, por ejemplo, no permiten que se utilice la fuerza cuando alguien está haciendo vandalismo y dañando, pintando propiedades privadas o públicas. Entonces, ¿qué pasa? Es completamente absurdo el que unas señores vayan y grafiteen un edificio, le puede costar millones al dueño de una vivienda, y cómo así que no lo pueden detener. Entonces, en algunos casos hay que cambiar las normas, pero yo creo que en muchos casos hay simplemente que hacer cumplir la ley y tomar riesgos. Yo creo que además van a tener que los ciudadanos aprender que no pueden hacer lo que les dé la gana esa minoría ínfima que está afectando a las mayorías. No puede haber una minoría que bloquea el transporte masivo de cientos de miles de millones. Los indígenas, por ejemplo, de ninguna manera. Ni los indígenas, no solamente los indígenas, porque es que a veces los que bloquean las carreteras son incluso gente poderosa. A veces son los camioneros o a veces son los arroceros, que no son exactamente muy pobres. Entonces, cada grupo que siente que tiene un reclamo, insisto, muchas veces puede ser que sean justos, pero no puede ser que cada grupo que sienta que tiene un reclamo puede bloquear las carreteras y afectar al resto de los colombianos. Hacemos una pausa, pero ya venimos con ustedes para que me cuenten qué hacemos frente al tema de la autoridad o la falta de autoridad que se está sintiendo en todo el país. Ya regresamos, aquí y ahora. Ese Congreso también le voy a decir algo. Mire el presupuesto cómo pasó, y había unos miquitos fuertes ahí, entre esos 300.000 millones de pesos para Angie, la directora del DAPRE, para hacer politiquería en las elecciones del 26. Entonces, hay temas mediáticos, Darcy, como la consulta popular, tal, y todo el país, los medios ahí, Mauricio, pero hay temas que pasan de agache. No, ya volvió a salir la constituyente, las firmas de la pero más grave que eso es lo que estoy diciendo. Y entonces este es un gobierno que privilegió al bandido, al criminal. Aquí no es el que hace las cosas bien el que recibe el empujoncito del $1.000.000 para que haga su microempresa y para que haga un emprendimiento. No, aquí al contrario. Aquí entre más malo, más el gobierno te premia y te privilegia. Mire que los gestores de paz, de paz, no se nos puede olvidar, en Antioquia capturaron a gente en Toyotas Prados con plata y armas, lo llevaron a la brigada, y a los 10 minutos el comisionado de paz llamó y dijo: no, suéltenlo, son gestores de paz, son nuestros gestores de paz. Los mismos que volaron el helicóptero de la policía en Amalfi. Y que así es. Entonces aquí yo lo que digo es... La criminal que puso la bomba en el baño del Centro Andino, la asesina que mató, que asesinó a esta joven francesa, es ahora gestora de paz también. Pero no nos vayamos tan lejos para yo ya terminar. El presidente Petro estuvo con ellos en tarima en Medellín. El tarimazo. El tarimazo. Entonces yo lo que sí digo, autoridad, es volver a tener la premisa del país, de Colombia, el país decente, y es quien la hace la paga. Y quien trabaja con honestidad, se levanta todas las mañanas
hace el esfuerzo para salir adelante y sacar adelante una empresa, una microempresa, a su familia, hay que ayudarlo, hay que empujarlo. Ahí voy, exministro Cárdenas, porque es que cómo volteamos esos valores. Es que el problema de Colombia es que los valores se cambiaron. Es que lo que era bueno ahora es malo. Así es. Y el malo entonces ahora es un héroe. Yo lo resumo de la siguiente manera. Aquí se normalizó la criminalidad. De repente los buenos son los criminales. Sí. Los que les da protección la UNP. Sí. ¿No? Los que tienen beneficios. Y los ciudadanos de a pie que trabajan, que se esfuerzan, se volvieron unos criminales. Porque el Estado está contra el sector privado. El Estado no quiere que el sector privado se meta en la salud, en la vivienda, en la infraestructura. Siempre hostigando, siempre tratando de intervenir, usando el poder del Estado en contra del ciudadano, en contra del empresario. Entonces, normalización de la criminalidad y criminalización de la normalidad. Ese es el país al revés. Es el país que nos va a tocar corregir a nosotros. Entonces, yo creo que aquí hay dos ideas importantes. Primero, todavía falta bastante tiempo de aquí al 7 de agosto. Pero ¿cómo lo hacemos sin buquelizarnos? Sin buquelizar, ese es el punto de fondo. Entonces, llenarnos de cárceles y decirle a los niños que se tienen que cortar el pelo. Contener el daño que se pueda generar de aquí al 7 de agosto. ¿Eso qué quiere decir? Que personas como el senador Mauricio Gómez se paren en la raya y digan no a la ley de financiamiento, no a la ley de sometimiento. Es decir, no a la reforma a la salud, que paren al gobierno. Todavía el gobierno puede hacer mucho daño. Y por otro lado, los que estamos en la orilla de las candidaturas presidenciales para gobernar a Colombia a partir del 7 de agosto del próximo año, decir, mire, aquí el país necesita otra vez contundencia, carácter, firmeza, pero no arbitrariedad. No arbitrariedad. Por ejemplo, primera cosa que hay que evitar, cambiar la Constitución. Esta idea de la Asamblea Nacional Constituyente es la forma de dar un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque cambian las reglas de juego. Esos son los golpes de Estado del siglo XXI. Así es que se ha quedado en el poder Maduro, Daniel Ortega, así fue que cambiaron las cosas en Bolivia. Nosotros no podemos aceptar una Asamblea Nacional Constituyente. Otro ejemplo de la cambio de valores. No, entonces, María Corina es la mala y Maduro es el bueno. Sí, entonces, ¿qué otra cosa muy importante que no funciona bien en Colombia tenemos que cambiar en el próximo gobierno? La consulta previa. Era algo como intencionado para mejorar las condiciones, para la representatividad de ciertos sectores. Se volvió un gran chantaje, una extorsión. Todos los gobiernos han tratado desde entonces, que se aquí hizo hay y que no hacer. han podido. Entonces aquí te digo qué es lo que yo pienso hacer. El día después del triunfo, convocar un acuerdo nacional para discutir 3 puntos. Consulta previa, unidad agrícola familiar, que es lo que ha impedido el desarrollo de la agroindustria, especialmente en la altillanura. Y tercero, el plan de beneficios en salud. Nos tenemos que poner de acuerdo en esos 3 temas, porque con esos 3 temas destrabamos todo. Se hace viable y sostenible la salud, se desarrolla la agroindustria y al mismo tiempo tenemos los proyectos de inversión en infraestructura y sobre todo, para mí lo de la consulta previa es lo que explica, por ejemplo, las altas tarifas de energía eléctrica en la costa Caribe. En muy buena parte es porque no hay suficiente energía, tenemos que generar más energía. Estamos pagando más por el gas. ¿Sabe cuántas consultas previas hay hoy ya inscritas para un proyecto que ni siquiera ha empezado? No, lo eólico no se pudo hacer. El del campo que está Sirius, que es a 100 kilómetros del Parque Tayrona en el Caribe, que necesita un gasoducto subacuático para llegar de allá hasta Riohacha, conectarse con el gasoducto. 120 kilómetros, ya están inscritas 120 consultas previas. O sea, una consulta previa por kilómetro. Así no se puede. Entonces, hagamos un acuerdo, Corte Constitucional, Legislativo, Ejecutivo, los partidos políticos, esto tenemos que resolverlo. Nadie en Colombia, esto tiene un punto que conecta con algo que dijo Enrique, nadie en Colombia puede tener poder de veto. El señor que atraviesa una tractomula en una carretera no puede tener poder de veto sobre el transporte en Colombia. La comunidad indígena no puede tener poder de veto sobre un proyecto de interés estratégico nacional como es que Colombia tenga gas o que tenga la energía eólica y solar de La Guajira. Entonces tenemos que cambiar eso. A eso requiere autoridad, firmeza. Entonces fíjense, autoridad y firmeza son posibles con las instituciones, no por fuera de las instituciones. Eso es lo que yo propongo. Un minuto, ya me queda un minuto para cada uno, pero no se me vayan más de un minuto cada uno diciéndome por qué los colombianos deberían pensar en ustedes para ser el presidente en el 2026. Si quieren, empecemos con el doctor Mauricio Gómez. Nuevo liderazgo, regiones, manos limpias y ejecución. Y, por supuesto, vamos a darle oportunidades a tanta gente joven que está esperando el primer empujón, Darcy. Yo creo que ese es el banco del Estado más importante en los próximos 4 años. Escoger el emprendimiento, decirle a la gente, aquí tienen el banco del Estado para poder iniciar
su proyecto de vida, su primera empresa, su primer trabajo, y vamos a trabajar de la mano de ellos. Los jóvenes no solamente pueden cargar ladrillos, y yo lo represento en esta campaña política. Los jóvenes tienen que ser parte con políticas públicas claras y presupuesto para que ellos puedan salir adelante. Parte del gobierno de Petro fue que los jóvenes creyeron en él. Aprovechemos esa desilusión de ellos y vamos a quedarles bien estos próximos 4 años. Trabajemos sobre una plataforma de primeras oportunidades. Claro, primeras oportunidades para ellos. Plata sí hay, cero corrupción, prioridades en las regiones y ejecución, que es lo más importante. Doctor Enrique Peñalosa. Yo ya reemplacé a Petro una vez, lo sucedí en la alcaldía y arreglé los desastres que él dejó. Yo ya sé cómo se hace eso. Yo he trabajado por mi país durante más de 40 años, sin una sola investigación por algo incorrecto. Y he enfrentado toda clase de ataques, de calumnias, pero cuando se ha tratado de mejorar la vida de los ciudadanos, no me ha temblado la mano para dar todas las batallas y las peleas que han sido necesarias. Y le he mejorado la vida a la gente de verdad. Por ejemplo, vivienda social, proyectos de vivienda social para más de 300,000 personas, más de 1.500 parques, más de 70 colegios espectaculares, hospitales, el Metro de Bogotá, transporte masivo, resultados. Entonces yo invito a los ciudadanos a que más que a las palabras se fijen en las realizaciones. ¿Qué es lo que la persona ha hecho a lo largo de su vida? Entonces yo a los ciudadanos les ofrezco que vamos a tener una Colombia con seguridad, donde vamos a tener un ingreso parecido al de España en cosa de 20 o 30 años. Todo eso es posible si hacemos lo correcto, pero si no lo hacemos, vamos a terminar como una Venezuela o una Cuba. Doctor Mauricio Cárdenas. Bueno, Darcy, experiencia, resultados indispensables para resolver las grandes crisis de Colombia, pero también para generar esperanza. Este país se merece mucho más. Y yo quiero hablar de los nuevos sueños, de las cosas que vamos a hacer para mejorarle a los colombianos su nivel de vida. Primero, viviendas sin cuota inicial, viviendas de 130 millones de pesos, el gobierno pone 30 millones y la familia compradora paga 700,000 pesos mensuales y con eso se hace una vivienda. Viviendas sin cuota inicial. 2, que los colombianos no se nos vayan, los jóvenes se quieren ir a trabajar al exterior, traigámosle las oportunidades acá. Mi meta con los jóvenes es facturar en dólares, venderle servicios al mundo de tecnología, servicios de asesorías contables, servicios audiovisuales desde Colombia, facturar en dólares, pero vivir en pesos. Y darle a los jóvenes formación para esos trabajos, formación de 1 año. 3, Colombia puede ser el país que más gana en medio de la confrontación entre China y Estados Unidos. Producir para el mercado de Estados Unidos lo que no le va a comprar ya a la China. Ya hoy producimos los jabones que consumen en Estados Unidos, pero podemos producir muchas más cosas y así desarrollarnos, especialmente allá en su ciudad, Mauricio, en Barranquilla, desarrollo de la agroindustria, más ingresos, la nueva gran apuesta económica de Colombia. Entonces, resolver problemas como un buen plomero que sabe ese oficio, que sabe destrabar la cañería para que le llegue la salud y la seguridad a los colombianos, pero al mismo tiempo ese arquitecto que nos muestra el render, que nos pone a soñar en lo posible, lo real, las cosas que nos van a mejorar la calidad de vida. A las mujeres, madres, cabeza de familia, esa vivienda que ha costado tanto trabajo conseguir, estará disponible con una cuota mensual de 700,000 pesos, menos que un arriendo. Ese es un programa social de gran impacto económico. Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado, por haber estado aquí y contarle a la gente quiénes son, qué proponen, qué piensan frente a lo que está pasando en el país y frente a lo que viene. Candidatos sí hay, con hojas de vida, con experiencia. Aquí hay 3 que les presentamos esta noche en Aquí y Ahora. Medítenlo, reflexionen y voten bien en el 2026. Los invitamos a Siempre Contigo.